dentro del grupo. No sean importantes, sino digamos más marcados, no hay estadísticas todavía muy claras, pero de acuerdo a la parte de esa ley, los accidentes más relevantes. Entonces vamos a hablar de para hablar de las serpientes, generalmente, ¿qué palabras usamos para hablar de las serpientes? Bueno, también acá quería mencionar que al final hay una actividad. Entonces, por eso tienen que estar atentos, participar en las actividades. Entonces, el que sería como el informe laboratorio. Bueno, ¿qué nombres usamos para referirnos? El término serpiente es el término adecuado para referirnos a esos animales. También se le llama ofidios, ¿sí? De acuerdo de la parte de la clasificación taxonómica o biológica. Entonces también estarían dentro de ese grupo de los ofidios, y serpientes el término general. A veces utilizamos indistintamente, o las personas usan indistintamente otros términos. El otro más usado es culebras, pero ese hace parte de una familia, como vamos a ver más adelante, todas estas entonces realmente son familias de serpientes. Dentro de esas serpientes vamos a ver que hay unas que son venenosas y unas que no lo son. Ya vamos a ver más adelante. ¿Dónde están las serpientes? Casi que en todo el mundo, ¿cierto? Solo hay unos polos, islas, zonas donde no hay serpientes. De resto, casi que en todo el mundo hay serpientes, y en otros lugares más que en otros. Hay un mayor número de especies en esas zonas del Ecuador, donde hay mayor número de confluencia de especies, hay mayor diversidad. No obstante, pues en todas, vuelvo y repito, en el mundo se han descrito unas 3.600 especies, y en Colombia tenemos alrededor de unas 320 especies. Somos de los países, ocupamos el tercer lugar en diversidad de serpientes. Bueno, y en otros animales, pero específicamente serpientes, ocupamos ese lugar por acá. Allá atrás hay sillitas también. Esas especies están ubicadas en 9 familias de serpientes. Sin embargo, 4 de ellas son las que más se avistan frecuentemente o que pueden entrar en contacto con las personas, y son las que vemos acá, ¿sí? Culebras, boas o familia, las culebras son la familia Colubridae, boides, difterido-víboras, y en este está la familia Elápide, ¿sí? Entonces las dejamos como no popularmente se conocen, ¿sí? Culebras, boas, víboras y corales. Todas estas dos familias son las venenosas, ¿cierto? Y ahí está el número de especies. Entonces, de acuerdo a esa imagen, ¿qué podemos concluir? Que la mayoría de serpientes son venenosas, ¿cierto? Tenemos ahí, pero la mayoría de serpientes corresponden a las culebras, y serían una de las familias que no son venenosas, y solo algunas pocas especies, eso un 18-20%, son venenosas. Entonces eso es algo que a veces podemos traer como un mito, tener la idea de que todas las serpientes son venenosas, que poseen veneno.
de las serpientes y también de esas características o que las caracteriza, y también justamente asociado porque algunos de estos aspectos pues llevan a que se presente una mordedura o que haya una intoxicación por estos animales, ¿cierto? Bueno, ellas primero hay que mencionar que son vertebrados, ¿cierto? Por eso tenemos por su gran agilidad o las son vertebrados, y ellas son vertebrados, como vemos, tienen un cráneo, una columna vertebral que va incluso hasta la cola, la parte final de su cuerpo. Ese cráneo y unido a esa columna vertebral van unas costillas. Ese cráneo, ¿qué características tiene o qué se diferencia, por ejemplo, de otros reptiles u otros animales? Tiene su maxilar superior e inferior, pero este está unido o articulado por un hueso y un ligamento que le permite que esa boca la puedan distender, ¿cierto? Mucho más de su diámetro. Entonces, esa es una de las características en ellas. También tienen ¿qué? Dientes. ¿Cómo son esos dientes? Pequeños y curvos. Todas las serpientes, sean venenosas o no venenosas, tienen dientes, ¿sí? Esos dientes, si vemos ahí, por su forma, su estructura, no sirven para masticar, sino para separar a la presa, ingerirla en el momento para facilitarla. Las venenosas, las familias de venenosas, además de sus dientes, van a tener en la parte anterior unos colmillos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. También esas costillas que vemos ahí, algo diferente al anterior, es que tienen costillas flotantes. ¿Has escuchado ese término? Todos tenemos también unas costillas así, son las que no están unidas ¿a quién? Al esternón. ¿Todos saben qué es el esternón? ¿Qué es el esternón? Una pregunta, pero se la fácil. Entonces, es que es un hueso, ¿cierto? Donde se articulan las costillas, está en la parte anterior de nosotros y de otros animales. Y forma la caja torácica. En las serpientes no tiene ese esternón, entonces eso que les facilita que aplanarlas totalmente, y eso facilita que se ingresen fácilmente por espacios muy reducidos. Obviamente pues dependerá de cada especie, pero en general uno podría pensar por ejemplo por el caballo. Sí se puede entrar, ¿cierto? Entonces, y también de que ingieran presas de un tamaño mayor también a su diámetro, obviamente con un límite dependiendo de la especie. Y eso les facilita también entonces, les digo, el ingresar o meterse en los espacios, desplazarse incluso en el agua. Bueno, eso en cuanto a sus características, y como les decía, todas tienen dientes y las venenosas van a tener colmillos. Acá vemos quiénes tendrían dientes, las boas y las de las no venenosas, ¿sí? Todas tienen dientes. Estas son de las boas, las cazadoras, algunas tienen unos dientes muy grandes que podrían confundirse con un colmillo. Y las familias de las venenosas, que ya dijimos, las víboras y las corales, van a tener adicionalmente unos colmillos que están en la parte anterior. Y en el caso de las víboras, como los vemos allí, son grandes y son retráctiles, por eso quiere decir que los pueden plegar o extender, ¿cierto? Como vemos allí. En cambio, las corales son muy pequeñitos y son fijos. Eso también me habla de dónde va a quedar el veneno cuando lo inyectan, ¿cierto? ¿Dónde va a quedar más profundo? En las víboras, ¿cierto? Es mucho más grande ese colmillo, y además esos colmillos son muy perfectos, pues son unas herramientas que ellas tienen para hacer esa inyección de veneno.
son similares a una aguja hipodérmica. De hecho, se dice que esa fue la inspiración para desarrollar la forma de la aguja, porque terminan en bisel, son perforados en su interior, ¿cierto? Ahí se pone pues la imagen comparativa, entonces son realmente muy similares, o sea que son muy eficientes para inyectar el veneno. En el caso de las víboras siempre va a quedar entre a nivel subcutáneo o intramuscular. Entonces esto también me habla de pronto algunas acciones que a veces se hacen, como es tratar de sacar el veneno. Si yo hago una inyección a nivel intramuscular, es difícil sacar de allí el líquido, entonces muchas veces no funcionaría esto y más bien termina perjudicando al paciente. Esos colmillos están conectados con una glándula que va a estar ubicada en la cabeza, o sea, la glándula venenosa en las serpientes solo está ubicada en la cabeza, ¿sí? Una a cada lado de esa cabeza, y esa glándula básicamente es una glándula salival modificada, una parótida, ¿sí? Y similar a como es una glándula salival, ¿cierto?, que se secreta constantemente saliva, ¿cierto? Como vamos al odontólogo, nos tiene que poner hasta un aparatito allí para quitarnos la saliva porque secretamos constantemente. Igual es ella, entonces acá secreta constantemente. No obstante, cuando no lo ha usado, pues la producción disminuye porque se va acumulando ahí en la glándula. Y si se consume, pues se acelera un poco esa producción. Entonces, esa glándula es la encargada de producir ese veneno, que más adelante veremos qué es lo que compone un veneno, ¿cierto? Y por qué resulta tóxico. Acá vamos a seguir avanzando y conociendo un poco sobre estos animales. Las serpientes están cubiertas de escamas y cada escama tiene sus diferentes capas que hacen parte como de la piel, es decir, de la epidermis y la dermis, ¿cierto? Esa epidermis, así como nosotros que mudamos esas células epidérmicas, también la serpiente lo hace. ¿Cuál es la diferencia? Que esas células están programadas para morirse todas a la vez, así como cuando nosotros vamos a la costa y las matamos a todos cuando nos ponemos allá un buen rato al sol y después nos sale un pedacito, ¿cierto? En las serpientes es algo natural en ellas. ¿Cuál es la finalidad? Liberarse de parásitos, sanar heridas, cuando están en crecimiento, ¿cierto? Entonces, ellas sale toda esta capa superficial que es la epidermis y que se les conoce como muda, que es todo esto que vemos acá, ¿sí? Es la muda. En algunas especies incluso se ve la forma de sus dibujos que tienen, en otros, si son muy claritos o de colores, pues no se ven tanto. La muda sale hacia atrás, ¿cierto? Al revés, podemos decir, y este sería el derecho. Entonces ahí podemos ver cada una de esas escamas. En unas escamas, y desde ya se la van pasando, algunas tienen como un levantamiento en la mitad de esa escama que las llamamos quillas, y en otras son lisas. Bueno, pues las van pasando si quieren. En la muda no tiene veneno ni nada de esto, ¿cierto? Esta muda, entonces, por eso también les ayuda a estar, de liberarse y verse, también liberarse de muchas y ayudarse en las heridas. Eso también está sido describido en las serpientes, ¿sí? Las serpientes nunca se ven bienes, por eso han representado muchas cosas en diferentes culturas, ¿cierto? Entre ellas, por ejemplo, la juventud. Las serpientes no se ven bien, ellas se mudan y quedan igualitas, ¿cierto? Más grandes, pero igualitas, por ejemplo, si están, por ejemplo, si son muy pequeñas. También han representado la fertilidad, la salud y la enfermedad. Por eso, ¿cuál es el símbolo de la medicina? La serpiente, ¿cierto? El símbolo de la química farmacéutica, también hay una serpiente.
diferentes ámbitos representa también esto, el bien y el mal, ¿cierto? Digamos desde la parte religiosa, también ha representado eso, ¿cierto? Los dos papeles, tanto de buena como de mala. En fin, entonces siempre la cultura, los humanos se han visto también, digamos, atraídos por las serpientes por diferentes aspectos, ¿cierto? Bueno, entonces esa es lo que les decía de la muda, y el ojo de las serpientes también está cubierto por una escama, ¿sí? Esa escama también la cambian, y justamente cuando vemos un animal con la coloración, como se ve allí, como un poco lechosa, se llama, vemos que esto va a empezar en ese proceso de muda, ¿cierto? Cuando ellas están en ese proceso, las serpientes no comen todos los días, ¿cierto? No necesitan comer todos los días, como muchos otros reptiles, aunque estas menos. Entonces solo casi cada cierto tiempo, 15, un mes, dependerá de la presa que haya ingerido. Y entonces en esos días pues de todas maneras no se alimenta y está más alerta, entonces podría facilitar que en ese momento se presenten más accidentes porque está mucho más alerta, porque pierde o disminuye su visión. Las serpientes las encontramos en todos los hábitats, ¿cierto? Tanto a nivel rastrero o de suelo, entonces hablamos de terrestres, pues todas son, y algunas son arborícolas, ¿sí? Se prefieren estar en los árboles, o difícilmente las que son arborícolas las vemos a nivel del suelo, y las que son de suelo muy rara vez que estén en los árboles, ¿cierto? Cada uno tiene como su hábitat. Y las que son acuáticas, todas las serpientes son buenas nadadoras, se las pueden encontrar en un río, ¿sí? Entonces también es importante conocer eso, pero hay algunas que son estrictas, acuáticas, que si se salen de ese hábitat pues se van a morir, ¿cierto? Y pueden haber de agua dulce o agua salada. Solo algunas especies que son estrictas, como en este caso la anaconda o la serpiente marina, ¿cierto? Bueno, ¿qué más de características importantes en relación a las serpientes, ¿sí? Que hemos podido ver, y de pronto algunos también que pueden ser mitos o creencias que se tengan en relación a estos animales? La lengua es bífida. ¿Qué quiere decir bífida? Partida en dos, como vemos allá, ¿sí? Entonces, y ellas frecuentemente sacan esa lengua, es algo característico en ellas y en otros reptiles venenosos, que saquen la lengua. Esto porque ellas no tienen la parte olfativa como en muchos otros animales en la nariz, sino en la lengua, ¿cierto? Parte de ese sistema olfatorio es la lengua. Entonces, por eso frecuentemente saca la lengua, luego la ingresa y hay otro órgano en el paladar, y de esa manera entonces percibe los olores, ¿sí? Ellas sí tienen fosas nasales o narinas, se les llama, están en la parte anterior, son estos orificios que están muy en la parte anterior, ¿cierto? Pero solo les sirve para tomar el oxígeno. Entonces, esa es la razón por la cual ellas sacan entonces constantemente la lengua. Y más si de pronto están frente a un depredador o un predador, o si hay una presa también, entonces lo hacen con mayor frecuencia. Ellas no tienen orejas o oído externo, ¿sí? Entonces por eso no captan los sonidos que van por el aire, ¿cierto? Pero sí captan las vibraciones o lo que va por las superficies, ¿sí? Entonces, esto que vemos con el encantador de las serpientes, ¿cierto? Y las historias que hay alrededor de la flauta y demás y las serpientes, es más un engaño, ¿cierto? Es más que ese sonido, el que está tocando la flauta también va haciendo ese mismo movimiento con los pies, con el pie, ¿cierto? Entonces esas vibraciones son las que ellos
generalmente sí. Algo también importante, entonces eso también nos sirve para conocer que cuando hoy estoy en una zona de campo o en sus hábitats pues es importante también de pronto entonces llevar algo para hacer más bien esas vibraciones, ¿cierto? Más que los sonidos o los ruidos orales, más es en la superficie. Porque casi siempre las serpientes prefieren huir que atacar, ¿cierto? Pero obviamente ahorita vamos a ver pues esos encuentros fortuitos que llevan a que se den una mordedura. Algo también en relación a ellas es su ojo, cómo son esos ojos, ¿cierto? Y específicamente la pupila, ¿sí? ¿Cómo es esa pupila? ¿Cómo ven la de arriba? Vertical, ¿cierto? O también puede ser horizontal, pero en general la mayoría son vertical, o también se le llama pupila, se parece a qué animal, al gato, a los felinos, ¿cierto? Y generalmente los felinos son muy activos ¿en qué momento? En la noche. Entonces realmente la pupila me habla de los hábitos. ¿Qué quiere decir? Son mucho más activas en la noche que en el día, ¿sí? Más que decir que es venenosa o no, porque hay a veces la creencia de que solo las serpientes que tienen pupila vertical son venenosas, y no lo es, ¿cierto? Una de las familias, que son las víboras, sí tiene pupila vertical, o sea que me las puedo encontrar fácilmente, más fácilmente en la noche, y en la noche quiere decir después de las 5 de la tarde, ¿cierto? Y otras que tienen pupila circular o redonda. Entonces son de hábitos diurnos. La pupila me habla de los hábitos, ¿cierto? Una de las familias de venenosas tiene la pupila circular, ¿cierto? Las culebras tienen pupila redonda y las boas tienen pupila vertical. Entonces me habla es de los hábitos, no de si es o no venenoso. Bueno, resulta que algunas especies, específicamente una familia, tiene además de estos órganos de los sentidos uno adicional, ¿sí? Que es un orificio que está entre la narina y el ojo. ¿Lo ven ahí? ¿Cierto? Esa se llama la fosa termorreceptora. Fosa termorreceptora o foseta loreal. ¿Cuál es su papel? Es captar las radiaciones de calor, ¿sí? Lo que tenga una temperatura superior a ellas es captado por estas especies que tienen esta característica. Entonces se les vuelve una herramienta adicional para poder ubicar muy eficientemente a su presa, aún en la noche, ¿cierto? También algo así como estas gafas que se utilizan en la noche para visualizar y se ve con unos rayos, dónde está lo que está, tiene cierta temperatura que se ve de color rojito, ¿cierto? Entonces, capta las radiaciones de calor, o sea, los animales que sean de temperaturas mayores a las de ella, los capta, ¿cierto? Capta su ubicación y no necesita verlo, mejor dicho, no necesita verlo, de hecho se han hecho algunos ensayos donde se ve, o la visión de ellas es interrumpida y ellas pueden captar o ubicar el animal, su presa, aún en la noche y a distancia. Pues aunque el olfato también les ayuda, o sea, se suma todo el olfato, esta herramienta, esta estructura, ¿sí? La visión sí no es tan buena en las serpientes, pero sí, obviamente sí ven. Esta estructura entonces es característica de una de las familias, que es las víboras, ¿sí? Entonces en nuestro país y en todos los países de América, en Europa y otros países sí no, porque las víboras de allá no tienen esa estructura, las de acá sí tienen esa estructura, entonces nos permite identificar más fácilmente a esta familia, las víboras. Entonces ahí sí, yo siempre digo, es el sello característico de esa familia. No tengo que inclusive mirar, ahorita vamos a ver qué otros aspectos tienen las víboras, pero
Si observo ese, ya le puedo poner el igual a víbora. Si tiene esa fosa termorreceptora. Bueno, entonces vamos a ya ver un poco sobre cada una de las familias, ya conociendo como algunos aspectos generales. Vamos a reconocer cada una de esas familias, porque se caracterizan, y vamos a ver algunos ejemplos de las especies más comúnmente implicadas, sobre todo si hablamos de las mordeduras o si están o si se avistan más fácilmente en cada una de esas familias. Las víboras, entonces ya hemos ido mencionando algunas de esas características. ¿Qué es eso, la chica que está ahí? ¿Quién está acá? No sé. Una chica salió. Listo. Entonces, estas víboras, ya hemos mencionado, ya acabé de mencionar una de las características exclusivas de ella, que es la fosa termorreceptora. Pero, ¿qué otras características tienen? Tienen las escamas quilladas, ¿sí? O que se ve esa lineecita en la mitad de la escama, donde quedaron las mudas. Las van pasando por favor para adelante nuevamente. Entonces, si vieron, tiene una rayita como en la mitad de esa escama. Esa es una estructura y se llama quilla, ¿cierto? Es característico en las víboras. Eso hace que sean ásperas o rugosas. Yo puedo esta pared o cualquier superficie sin necesidad de tocarla también puedo ver si es rugosa o es lisa, ¿sí? Así como estoy viendo acá, en esta, ¿qué puedo decir? Esa imagen se ve que es rugosa, como áspera, ¿cierto? Entonces unas más que otras, pero en general son rugosas o ásperas, debido a esas escamas quilladas. Ya dijimos que tienen dentición en la parte anterior, que es móvil, que recibe esa denominación, tiene cola corta y gruesa y la cabeza es triangular y termina en punta. Esto es característico entonces de las víboras. Con esas características puedo diferenciar si una serpiente es una víbora, pero con ese solo la observación de la fosa termorreceptora sería suficiente. ¿Quiénes pertenecen a esta familia? ¿Sí? Hay varias especies en nuestro país. Vamos a hablar, obviamente en todas las especies hay un género y ya la especie, ¿cierto? Entonces aquí están los géneros, que es importante también a la hora de hacer la clasificación o en el diagnóstico. Bueno. Entonces ahí vemos algunos ejemplares, todos con las características que les acabo de mencionar de una víbora. Vamos a ver cada uno de esos géneros y algunas de esas especies que son las más relevantes, ¿sí? Vamos a mencionar especialmente los nombres comunes o como se conocen, aunque ahí están los nombres científicos, ¿sí? Pero también los vamos a llamar principalmente por los nombres comunes. Entre ellas está la mapaná, talla X o X, ¿sí? De hecho, una de las mudas que ustedes acabaron de observar pertenece a esa especie, ¿sí? ¿Por qué se llama X? Alcanzan a ver ahí exactamente, tiene un patrón, por ahí lo pueden ver, que sus dibujos forman como una X, de ahí que popularmente le hayan asignado desde hace mucho tiempo y se sigue llamando así este nombre común, ¿sí? X o talla también por su tamaño. Depende de la zona también geográfica del país, puede ser más conocida. Mapaná, quien esté en Antioquia, en Chocó, se conoce bastante como Mapaná. La costa es más X, bueno, en los llanos, como pueden ver ahí, los mapitas muestran la distribución, ¿cierto? Estas
dos especies que son como muy cercanas, bueno, de hecho antes era una sola especie, después las taxónomos y ya los clasificaron, pero en general son muy similares y ocupan casi que todo el país, ¿cierto? Es una especie que tiene una distribución amplia, ¿sí? Estas especies y habita en bosques, praderas e incluso zonas intervenidas. Ella se ha adaptado, ¿cierto?, a zonas intervenidas, entonces por eso se pueden encontrar muy cerca a las cabeceras municipales o también acercarse mucho a las casas, porque ella se ha adaptado como a esos espacios y también si les dejamos comidita, alimento, ¿cierto?, que son solamente animales, especialmente roedores, pues se van a ir a buscar fácilmente este alimento. También esa es una de las especies que puede ser, también una de las que puede llegar a ser bastante grande, hasta 2 metros. Decimos acá, son temperamentales, ¿qué quiere decir? Que pues defienden mucho su espacio, entonces si uno supera ese espacio de donde ellas se sienten como seguras, pues fácilmente atacan, ¿cierto? O se defienden más bien, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de que son temperamentales, a diferencia de otras especies que son más tranquilas. Y sumado a estos dos, pues a esas características de ser temperamentales, a que se ha adaptado a diferentes espacios, a esa amplia distribución, a que tiene un gran número de crías, ¿cierto?, se pueden ir de 20 a 40, es que es una de las que causa la mayoría de las mordeduras, como lo vamos a ver ahorita más adelante cuando ya hablemos del accidente ofídico. Otra dentro de las víboras es esta conocida como patoco, 24, bueno, todos los nombres que dicen allí, ¿cierto? Es el género Porfirio. Se caracteriza también, vean que tienen todas las víboras son de sus coloraciones, café claro, café oscuro, ¿sí? Ahorita vamos a ver alguna excepción, pero es mucho más pequeña que la mapaná, puede llegar a medir 65 centímetros. Lo característico es que tiene la parte anterior como una escama levantada, muy pronunciada. En su comportamiento es similar a la mapaná, tiene una distribución un poco más restringida hacia el Chocó, acá en Antioquia, en todo el oriente antioqueño, ¿cierto? San Luis, San Carlos, se encuentran, incluso hacia Copacabana, Copacabana un poco más hacia allá es más Mapaná. En la zona de la costa, en los Santanderes, bueno, tiene una distribución más hacia el noroccidente. Otra de las víboras, también muy conocida, la anterior es responsable del segundo causa de mordeduras. La tercera es esta que se conoce como víbora de pestaña, pero dijimos ahorita, las serpientes no tienen pestañas, ¿cierto? Sin embargo, ella se caracteriza porque unas escamas que están por encima de la cabeza sobresalen o pasan el ojo, no sé si alcanzan a ver ahí, y por eso se les dio seguramente ese nombre popular de víbora de pestaña. Víbora de tierra fría, también las serpientes están desde el nivel del mar hasta ciertas alturas, ¿cierto? De 3.000 metros, pero la mayoría las víboras les gustan los climas cálidos, a la mayoría. Esta es la excepción, a ella le gusta también el clima frío, desde el nivel del mar hasta el clima frío, ¿sí? La encontramos también incluso aquí en el Valle de Aburrá, ¿cierto? En Santa Elena, en Envigado, Caldas, zonas que todavía pues no son tan intervenidas, son de la única víbora que es arborícola, le pueden encontrarla en la parte de los árboles, entonces en la parte de frutales o recolección hay que tener pendiente esta especie. Es la única víbora también que tiene esa diversidad de colores, la mayoría como vimos son
de estos colores café claro, oscuro, gris. En cambio esta tiene más diversidad. Ahí ya tenemos ejemplos. Tiene una distribución, ¿cierto? También acá, pues no está en todo el país, pero estas zonas las tenemos. Otra de las víboras es el verrugoso, ¿sí? Verrugoso o el género Lachesis, también es una víbora. Es la víbora más larga del mundo, como dice allí, puede llegar a medir 4 metros. Ahora la van a observar allí, cuando vayamos a ver unos ejemplares. Es la única víbora que también, digamos, son tranquilas o calmadas, ¿cierto? Difícilmente, pues, como que se ataca o responde, sino que más bien prefiere huir. Está mucho más restringida su hábitat porque le gusta más esos bosques húmedos y tropicales, ¿cierto? Bosque húmedo, sino que no sobrevive mucho en esos espacios. También es la más quillada, esas escamas, por eso de su denominación de verrugoso. La última de las víboras que vamos a hablar, no es que no hayan más, hay otras especies también, digamos, estas son como las más comunes, es la famosa cascabel, ¿cierto? Que por diferentes motivos la conocemos, ¿cierto? Especialmente en las películas, porque también tiene fama de varias cosas, o porque se ha usado, o eso es lo que se ha tratado de inculcar a veces, de que sirve para ciertas cosas, para curar una cosa, la otra. Bueno, hay varios mitos en relación a la cascabel. La cascabel tiene uno de los venenos más tóxicos. Ahorita vamos a ver que, sin embargo, los accidentes por ella son pocos. ¿Por qué? Porque tiene de ahí su nombre, el famoso cascabel, que está en la parte final de su cola, ¿sí? Y de allí que se le denomine, entonces, cómo se forma este cascabel. Ellas nacen sin cascabel, pero a medida que van mudando o cambiando esa epidermis, dejan un pedacito en la cola, se les queda un pedacito, eso se va endureciendo, y el roce entre cada anillo es el que da ese sonido característico. No es que tenga pepitas o algo adentro, en su interior, ni el cascabel tampoco tiene veneno, ni es la cura para algo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí pueden pasar, esta es una representación y este es uno real, ¿cierto? Puede ser muy largo, pero ellos a veces se les va cayendo cuando se les enreda o está muy largo, ¿cierto? Entonces pueden perder. Ahí lo van pasando. Y justamente entonces con ese cascabel la serpiente entonces anuncia su presencia, o también es un atractivo para sus presas. Entonces por eso quizás es que los accidentes por ellos no son tan frecuentes incluso que las otras víboras que les mencioné. Acá en Antioquia, en los llanos orientales, y aquí en la zona andina, en el desierto de la Tatacoa, en Huila y Tolima, ¿cierto? Esas son las zonas donde se pueden encontrar, o en algunas zonas del río Magdalena, donde podemos encontrar cascabel. En las ciudades, claro que ya afortunadamente eso se ha extinguido, es los famosos culebreros que a veces traían algunos de estos ejemplares, y justamente algunos de ellos presentaron mordeduras o accidentes con estos animales. Pero acá en Antioquia no se encuentra. Bueno, este es el sonido característico de la cascabel cuando alerta sobre su presencia. Bueno, ahí serían las víboras, una de las familias de las venenosas, que son las víboras. Vamos a ver la otra familia de venenosas, que son las orales. ¿Sí? Que la familia realmente es el ápide, solo que en América tenemos un solo género, que son
el género Micrurus y se les conoce corales. ¿Por qué se les ha dado esa denominación? Porque tienen anillos de colores. ¿Qué colores? El rojo, el negro, el amarillo o blanco. ¿Sí? Esos son los tres, o sea, casi todas tienen tres colores. ¿Sí? El negro y el rojo. Y el amarillo, a veces unas tienen amarillo y otras tienen blanco. ¿Sí? Las corales son muy diferentes a las víboras, ¿cierto? Como vemos ahí, generalmente son serpientes delgadas, ¿cierto? Parecen como un tubito, una manguerita. Son lisas y son brillantes, a diferencia de las víboras, lisas y brillantes. ¿Cómo diferenciar una coral de una culebra? Porque hay culebras que indican esas coloraciones. ¿Sí? Entonces ahí vemos algunas características. Por ejemplo, en la cabeza es como más redondeada, el ojo es pequeño, tiene como un estrechamiento después de la cabeza, entonces o sea, queda como una especie de que no se sigue como derecho. La cola es corta y algo muy importante, los anillos que forman su cuerpo son completos, ¿sí? Y todas van a tener esa dentición, que es en la parte anterior y obviamente esto es más difícil a veces visualizarlos, y más en estas especies que son mucho más pequeñas sobre todo en diámetro, porque en largo pueden llegar a medir 1 metro o más, ¿cierto? Entonces es más como en el diámetro. Pero además de estos aspectos, en las corales se han establecido, en Colombia tenemos alrededor de 30 o 32 especies de corales, ¿cierto? Son muchas, incluso más que en las víboras. Sin embargo, para facilitar su identificación, y porque la mayoría de especies están en los que conocemos como patrones, ¿sí? Fenotípicamente cómo son la mayoría o se agrupan en uno o en otro patrón. Entonces tenemos tres patrones, y más que identificar cuál especie de todas las 30 es diferenciar si es una coral verdadera o una falsa coral y a qué patrón pertenece. ¿Cuáles son esos patrones? El conocido como rabo de ají, ¿cierto? O monadal, pero casi siempre se le da esa denominación de rabo de ají porque hace referencia a que en su cola tiene unos anillos de color rojo, ¿sí? Como vemos allí. Entonces tienen el rojo, estas especies tienen rojo solo en la cabeza y en la cola. El resto puede ser de anillos negros y blancos o negros y amarillos, como vemos ahí en las imágenes, ¿cierto? Si una serpiente tiene estas características de que sea de anillos y el rojo en la cabeza y en la cola, será una coral verdadera y de este patrón. En general las corales son tranquilas, vamos a ver que se repiten todas. Son animales que, como al tener una cabeza tan pequeña, obviamente va a ser más difícil, ¿cierto? A diferencia de las víboras, sus colmillos son tan pequeños que también tienen que acomodarse muy bien para poder morder. Por eso la mayoría de las mordeduras por corales se dan es cuando se están manipulando, ¿sí? Quienes las manipulan, a veces por equivocación, o son animales que son bastante llamativos, parecen muy tranquilos, pero y realmente a veces se ha descrito que se molestan mucho rato, se juega con ella y ya después es que por alguna razón la apretó mucho o algo pasó y la mordió a la persona. ¿Quiénes son los que más se han enfrentado a accidentes por corales? En los niños, justamente. ¿Por qué? Porque también se ven atraídos por esos colores de estos animales. O accidentalmente, porque también puede ser que me senté en algún lugar, puse la mano o se metió en algún zapato, ¿cierto? Entonces cuando lo coloqué, ahí la pisé, entonces ella mordió instintivamente. Ella se encuentra, vemos, tienen amplia distribución en el país, especialmente en climas fríos, aunque también las tenemos
cálidas. En las zonas cafeteras es común encontrar esta especie. Aquí en las mismas zonas que les mencioné de la víbora de Costa, tenemos la otra coral, ¿cierto? Otro patrón. Este es el segundo patrón y sería el que se conoce como coloración tipo rana. ¿Sí? Rana, ¿qué es esa rana? No es que me parezca una rana, sino es las iniciales, esa palabra se forma con las iniciales de cada uno de los colores de los anillos que van en ese orden, ¿sí? Rojo, amarillo, negro, amarillo. Esa es la coloración rana. O en algunos casos, en lugar del amarillo, es reemplazado por blanco, pero sigue teniendo el mismo patrón, rana, ¿cierto? Entonces sería el segundo patrón. Acá hay un ejemplo, ¿cierto? De esa que tiene esa coloración rana. Vemos ahí como después del rojo está el blanco, que no es un anillo muy grande, pero siempre está ahí, luego el negro y luego el blanco, ¿cierto? Esa sería el segundo patrón, rana. Y el tercero y último sería el patrón que conocemos como triada. ¿Qué quiere decir triada? Tres anillos negros, seguido por uno rojo. Obviamente entre esos negros pues hay uno blanco, un crema o amarillo, que en general se mantiene ese patrón. Tres anillos negros y el rojo. Entonces ahí tenemos los tres patrones, rabo de ají, rabo y triada. Con esos patrones entonces podríamos clasificar a una coral si es verdadera o no lo es, ¿cierto? Hay excepciones, como todo en la naturaleza, ¿cierto? Pero es la manera como un poco más sencilla para realmente diferenciar entre una y otra, ¿cierto? Podrá seguramente en algunos casos equivocarse, especialmente en esa, porque hay algunas excepciones, pero no son las experiencias más. Bueno, de las venenosas está la serpiente marina, ¿sí? La serpiente marina está ubicada en otra familia, Hydrophile. Es una de las, acá en América solo hay una especie, aquí en Colombia solamente está en el Océano Pacífico, por toda la costa, ¿cierto? De Tecuana está esta especie. Es una especie que es estrictamente acuática, tiene su cola incluso en forma de remo para poder desplazarse. Todas las serpientes respiran por pulmones, así sean acuáticas, respiran por pulmones, entonces por eso deben salir a la superficie a tomar el oxígeno del aire, si no lo toman del agua. Y ella tiene uno de los venenos más tóxicos también, sin embargo, las mordeduras por ella son muy escasas, afortunadamente, solamente y básicamente igual tiene un comportamiento similar a las corales, ¿cierto? Solamente los accidentes se han presentado es cuando se han manipulado, ¿sí? Entonces, pero también se pueden observar, o digamos en la playa también, si vamos también a avistar las ballenas, en fin, también se pueden visualizar por ahí en ciertas épocas del año, pero son animales bastante tranquilos. Bueno, ya para ahí terminamos las que son venenosas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las familias que no son venenosas. La familia Columbridae, conocida como culebras, ¿cierto? Entonces por eso decía que cuando usamos el término culebra, pues nos estaríamos refiriendo solo a una de las familias. Las culebras, vimos, son las más abundantes, ¿cierto? Tienen una gran diversidad de tamaños, colores, especialmente hábitats, es bastante amplio. ¿Cómo podríamos reconocer una culebra o diferenciarla de una venenosa? Por ejemplo, en relación con las víboras, es lisa, es brillante, las escamas que están sobre la cabeza son como muy grandes, el ojo es como prominente o saltón, eso también se diferencia, por ejemplo, en las corales. Las colas generalmente es larga, casi en todas las culebras la cola es
larga, a diferencia de las víboras, por ejemplo, e incluso de las corales, que son cortas, ¿cierto? Aquí solo algunos ejemplos de esas culebras, ¿cierto? De esa diversidad. Algunas incluso tienen unos colores que a veces en la naturaleza y para el mismo ser humano pueden representar que son tóxicas, ¿cierto? El rojo, el negro, entonces también, y algunas tienen facilidad para, también son arborícolas, otras son terrestres, algunas son fáciles para desplazarse de una rama a otra, que inclusive se les han atribuido que vuelan, pero ninguna vuela, solo es esa facilidad, ¿cierto? Algunas imitan esos colores, como las víboras, ¿cierto? Sin embargo, pues teniendo en cuenta esas características se pueden diferenciar. Algunas tienen pupila vertical, otras tienen pupila redonda, entonces hay de hábitos diurnos, nocturnos, y otras se quieren parecer a las corales, ¿sí? Vemos ahí. Entonces, estas lo que vemos son de anillos, pero no cumplen con ninguno de los patrones que vimos ahorita, ¿cierto? Y bueno, y no las alcanzamos a ver por debajo, no tenemos ahí la foto de por debajo, pero seguramente no tendrán los anillos completos, ¿cierto? Tienen los ojos saltones, la cola generalmente es mucho más larga, ¿sí? Como decíamos ahorita, que son características de estas falsas corales. Y como tal no son venenosas. Bueno, la última de las familias que vamos a ver y que no es venenosa, ¿cierto? Ya vimos 3 familias, la última serían las boas, ¿sí? Quizás son más conocidas para muchos de ustedes, porque sobre todo si han ido a los zoológicos, pues en los zoológicos es frecuente tener ejemplares de boas, ¿cierto? Entonces, y sobre todo la imagen que tenemos ahí es como de la especie más conocida. Hay varias especies de boas, ¿cierto? Esta quizás es la Constrictor, que es la más conocida. ¿Qué características vemos ahí? Son de cuerpos robustos, ¿cierto? Como musculoso, y generalmente hay como una diferencia entre su tamaño de la cabeza y el cuerpo. Se ve como muy pequeña esa cabeza en relación al resto del cuerpo. Se parecen mucho a una o tiene características similares a las víboras, pupila vertical, pero dijimos es de hábitos nocturnos. Las escamas sobre la cabeza son muy pequeñas, ¿cierto? Tienen cola corta y gruesa, o sea que tiene muchas características. ¿Qué se diferencia? Esa forma de ese cuerpo y que son lisas y brillantes, a diferencia de las víboras. Tienen unos dientes, todas dijimos tienen dientes, sin embargo en ellos algunos son muy grandes, ¿sí? Entonces por eso en algunos casos podría confundirse con unos colmillos, pero realmente, y también para tener cuidado porque igual una mordedura con una de estos dientes pues va a causar un trauma, así no causa un envenenamiento pues causa un trauma, ¿cierto? Por esa parte de rasgar el tejido, como una mordedura de otro animal que tenga estos dientes. Bueno, entonces una primera aproximación de mirar y clasificar estas serpientes de acuerdo a lo que hemos ido mencionando, cuál es venenosa o cuál no lo es. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son venenosas? La 1 es venenosa. La 2 y la 3, ¿cierto? Se les alcanza a observar la fosa termorreceptora, vemos escamas que son un poco más rugosas. Sí, eso es lo que observamos, principalmente esa fosa termorreceptora. En esta no le observamos esa fosa y además, ¿qué vemos? Es como brillante, lisa y brillante, ¿cierto? De hecho, vemos por acá unos visos, esta es la boa arcoíris, que justamente le dicen la llaman así porque cuando le da el sol directo da como viso similar a un arcoíris. Bueno, y en estas
La 1 dice por allí, sí, se le ve la fosa receptora, la 3 también, ¿sí? Y la 2 y la 4 no serían venenosas, son lisas, son brillantes y pues no les alcanzamos a ver la cosa con bueno, y ya acá estas en relación a las corales, cuáles son verdaderas y cuáles son falsas corales. La 2 y la 4, sí. Exactamente, son verdaderas, ¿cierto? Cumple con el patrón. La de arriba, ¿cuál patrón? Rana, y el de abajo. Aquí. Las otras se tienden a aparecer, pero la de arriba no sigue el patrón y esta no tiene el rojo en la cabeza, en la cola. Bien, bueno, entonces ya teniendo un poco de estos conocimientos, van a pasar allí a ver unos ejemplares y el ejercicio es, ahí están los rótulos, pero antes de ver el rótulo es tratar de, con estos aspectos que han visto, tratar de identificar si es